En este vídeo vamos a resolver el examen de la asignatura Resistencia de Materiales de curso segundo en el grado de Ingeniería Mecánica, año 2012-2013. En el examen se va a ver diferentes conceptos sobre el curso, representados a modo de 4 cuestiones de 1 punto en total y de 3 problemas de 3 puntos cada uno. El enunciado de la primera cuestión es calcular la tensión de von Mises a partir de las tensiones de un cuerpo elástico. Como bien dice el criterio de fallo de von Mises-Henke, para un estado tensional no principal en 2 dimensiones, la tensión equivalente se determina a partir de la forma que la define como aquel valor de la tensión normal en un ensayo de tracción uniaxial que crearía la misma energía de distorsión que la que se produce por la combinación de tensiones aplicadas realmente, como son la de los datos. Sustituyendo tendríamos raíz de 42 megapascales. Continuando con la cuestión 2, nos preguntan en qué consiste la hipótesis de Navier-Bernoulli. Se diría que las secciones planas y perpendiculares a la directriz permanecen planas y perpendiculares a ella después de la deformación. Como nota, se despreciaría la deformación por el esfuerzo cortante Q. Ahora, pasando a la siguiente cuestión, número 3, nos dicen de obtener el desplazamiento horizontal del punto C de la siguiente barra, sabiendo que el módulo de Young es 210.000 megapascales. En primer lugar, realizaremos un cambio de unidades al sistema internacional y plantearemos las ecuaciones de los esfuerzos internos. Por otro lado, en el empotramiento o el punto A, la fuerza horizontal dependería de las restantes para su equilibrio, siendo estas 600 Newton. En cambio, no habría fuerza vertical o momento debido a la inexistencia de otras mismas para plantear una ecuación. Partiendo de la fuerza horizontal de A con 600 Newton, dibujamos el diagrama de esfuerzos normales, representando los valores en cada uno de los puntos del sólido y diciendo si se tratan de esfuerzos de compresión o esfuerzos de extrusión. Para hallar la deformación podemos usar la ley de Axiles cuando se trata de una barra homogénea con longitud L y el esfuerzo axial como también la sección son constantes. Al producto A por E se le llama rigidez de la sección a esfuerzo axial. Ahora, al ser 2 secciones distintas y varios esfuerzos, hemos de dividir la barra en distintos tramos y los necesarios para aplicar esta ecuación. Como me piden el desplazamiento en el punto C, el sumatorio se haría sin contar el área 2 y además el sumatorio se haría sin contar la longitud 3. Por tanto, sustituyendo los datos en la ecuación con sus respectivas unidades, obtendríamos un desplazamiento de 2,143 por 10 a la 4 milímetros. Finalmente pasamos a la primera parte del examen, que es la última cuestión, la número 4, que nos piden calcular el giro del punto B en función del módulo de Young, el momento de inercia, la longitud de la barra y la carga repartida a lo largo de ella. Lo primero que tenemos que hacer son las reacciones, después haremos los esfuerzos internos y después el diagrama de cuerpo libre. Mirando las reacciones, plantearíamos la ecuación del sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, la misma ecuación para el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y luego más adelante el sumatorio de momentos también para igual a 0, ¿vale? Donde h sub a sería nulo. V sub A y V sub B dependerían de la carga constante a lo largo de la longitud y, como no, siempre teniendo en cuenta el criterio de signos, valores positivos para sentidos antihorarios. La segunda parte es hacer los esfuerzos internos con un solo corte necesario en la barra. De la misma manera planteamos las ecuaciones, pero esta vez en el punto de corte con la longitud S. La normal nos daría 0 al ser independiente y el esfuerzo cortante se haría entre 0 y L, donde nos darían 2 valores. Por último, el sumatorio de momentos se definiría aquí como el momento en S más la fuerza WS por la distancia respecto del corte, más la otra fuerza WL partido de 2 por la distancia al corte también. Los signos son siempre dependiendo del sistema de referencia y como hemos hecho en el esfuerzo cortante, el momento también será entre 0 y L y dependerá de la posición de corte.
En este caso no existe momento. Y ahora, en tercer lugar, como hemos dicho al principio, nos quedaría hacer el diagrama de esfuerzos. Dibujaríamos los resultados de los esfuerzos cortantes y el momento, en cambio, habría que hallarlo a partir de las derivadas parciales de la ecuación anterior de Q, es decir, hallar el momento máximo de la barra, que este se obtiene cuando Q es igual a 0. Una vez que tenemos todos los datos, podemos resolver la pregunta del enunciado. Utilizando la fórmula de giro de Navier-Bresse para un punto, sabemos de antes que el giro en A será nulo, por ser una articulación fija, pues después, extrayendo el módulo de Young y el momento de inercia, y luego transformando la raíz en el área de una parábola, que este área viene de la mitad del dibujo del diagrama de momentos, donde se correspondería con el área de 2/3 h por L. En este caso sería 2/3 de L medios por el momento máximo. Y así conseguiríamos el ángulo de giro en el punto B. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del examen. En el primer problema nos dicen: el volumen de la figura es una pirámide de base cuadrada A, de lados A y de altura h. Calcular la coordenada y del centroide del volumen. Por tanto, en primer lugar sabemos que por simetría x sub c y z sub c son igual a 0. Así que el centroide va a estar definido solo por y sub c, como nos pedía en el enunciado, coordenada y. Y va a estar solo la forma única de calcularlo por su fórmula, donde en primer lugar el denominador, la integral de la derivada del volumen entre 0 y la altura, vendrá dada por la longitud de la sección a lo largo de la pirámide, donde habrá que sustituirlo posteriormente. Ahora debemos relacionar la longitud L con la base A y la altura h. Esto se hace con la cara frontal de la pirámide que tiene la recta inclinada, definida a lo largo de cualquier sección. Si escribimos la ecuación de esta recta, vemos que se trata de una recta de primer orden, donde la variable dependiente será L medios, la pendiente será la altura A medios entre la base h y en valor negativo porque decrece, y la variable independiente será I. Ya solo queda la ordenada en el origen, que sería el desplazamiento a medios con respecto al 0, 0. Así que una vez obtenido toda la relación, simplificaríamos y sustituiríamos en la derivada del volumen, la fórmula anterior que hemos visto al principio, que esta tendrá que ser integrada tanto arriba como abajo en la fórmula del centroide y sub c. Por tanto, operando y simplificando la integral del numerador, obtendríamos a cuadrado por h cuadrado partido de 12. Y de la misma manera tendríamos que hacerlo para el denominador, integrando obtendríamos a cuadrado por h partido de 3. Finalmente, si realizamos la división del numerador y del denominador que hemos hallado, la coordenada del centroide nos dará h cuartos. Ahora vamos a pasar al enunciado del problema 2, donde nos da una viga con un IP 200 y nos piden hallar el hiperestatismo. Como datos tenemos los valores de las cargas, la longitud de la viga, el módulo de Young y el momento de inercia según el módulo IP200. Primeramente pasaremos los datos al sistema internacional, ¿vale? Luego debemos isostatizar la barra mediante el método de los momentos hiperestáticos, imponiendo la condición que el ángulo de giro en B a la izquierda será igual al ángulo de giro en B a la derecha. Para ello habrá que calcularse los ángulos de giro en B a izquierda y derecha por el método de superposición. En el lado izquierdo de B habrá un giro por una carga puntual y un momento de inercia, y en el lado derecho lo mismo, junto con la carga constante a lo largo de la barra en signos distintos por el sistema de referencia que tomamos. Sustituyendo los datos y simplificando el módulo de Young y momento de inercia que desaparece, nos saldrá un momento en B de menos 16,875 metro kilonewton.
En conclusión, con este ejercicio la resolución del hiperestatismo consistirá en imponer condiciones de contorno o superposición de las distintas acciones para que las estructuras isostatizadas se comporten igual que la original del enunciado, y así podríamos dar una solución. Y en último lugar nos queda el problema 3 del examen, donde nos pide a partir de la figura el movimiento vertical en C y la distribución de tensiones normales en el punto A partir de los datos como son las cargas Q, M y P minúscula, la longitud L, el módulo de Young y las dimensiones de una sección rectangular de la barra. Así que, como hemos ido haciendo en ejercicios anteriores, formularemos las reacciones del sistema y haremos los cambios de unidades respectivos que aplicaremos en el extremo A. Sustituyendo los valores para VA y también para MA, obtendremos una fuerza vertical de 17 kN y un momento en A de 43 kN, siendo la fuerza horizontal en este caso nula. No existen otras fuerzas para hacer una ecuación. Ahora pasaríamos con los esfuerzos internos, realizando distintos cortes. Para evitar confundirnos, la fuerza puntual Q pasará a llamarse X y además el momento M pasará a llamarse Y. Si hallamos primero el valor de Q, tomando los valores iniciales, entre 0 y 2 el primer corte, sustituyendo en nuestra ecuación, obtendríamos un valor de menos 17 y de menos 13 kN. Ahora, realizando lo mismo para M1 dentro de estos intervalos, obtendríamos esta vez una ecuación de parábola y los resultados serían menos 13 y menos 43 kN. En segundo lugar sería un segundo corte, ¿vale? Entonces habría que calcular de nuevo Q2 y M2. En el Q2 tendremos una ecuación de la recta en los intervalos 2 y 4, antes eran de 0 y 2, pues ahora el restante, obteniendo los resultados de menos 4 y menos 8 kN. Y ya quedaría para M2, que sería hacer los mismos pasos dentro de esos intervalos en la ecuación de la parábola como resultados menos 1 y menos 13 kN. Lo de coincide que ha salido antes se llega a explicar más bien en el diagrama de esfuerzos cortantes y de momentos, donde se ve que a cada lado coinciden los resultados que se han ido obteniendo, o a lo mejor se produce algún sobresalto en el caso del esfuerzo cortante entre menos 13 y menos 8 debido a que ahí había una carga puntual. Esa es la razón. Entonces, una vez que tenemos ya toda la información, podemos responder a la primera pregunta del problema, donde diríamos que el movimiento vertical en C dependerá del movimiento que haya también en A. Este, al ser un empotramiento, será nulo y solo será necesario hallarse la integral a lo largo de todo el área. ¿Cómo lo podemos hacer? O haciendo la integral o con el sumatorio de áreas, de la primera parte entre 0 y 2 metros y de entre 2 y 4 metros. Como vemos, la primera parte consistiría en el área de una parábola y un área de un rectángulo y coincide también en la segunda parte. Si hacemos ya la suma de las dos áreas nos daría menos 56 kN metro cuadrado. Luego el movimiento en giro en C tendremos que sustituir el momento de inercia a partir de las dimensiones que nos han dado de la barra pasando en las unidades y utilizando la fórmula, y tendremos que también utilizar el módulo de Young en sus unidades respectivas para que cuando lo multipliquemos luego junto con la integral del momento nos puedan dar las unidades correspondientes, que en este caso el giro no tiene unidades. Se puede representar en radianes, pero si no lo decimos con unidades no pasa nada. Sustituyendo los tres valores tenemos que el movimiento entonces será un descenso de menos 2 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Y ya nos queda contestar la segunda cuestión del problema 3, que era la distribución de tensiones normales en A. Esta es expresada por la relación entre el esfuerzo axial y el momento en C. Como no tenemos esfuerzo normal, ya que era nulo, como hemos visto anteriormente, no había tampoco diagrama de esfuerzos normales, solo va a depender del momento en A, de la inercia del rectángulo y también de la distancia a la fibra extrema, tanto la máxima como la mínima.
nos quedaría solo sustituir los datos dentro de este intervalo, cuando y sería igual a 0, cuando también sería 0,2 el punto máximo y cuando sería en el punto mínimo menos 0,2. Y una vez que obtenemos los tres valores, dibujaríamos la distribución de tensiones con una parte de compresión y otra de extrusión que habría que representarlo a modo de flechitas. Y ya para terminar el examen, como nota, decir que al no existir esfuerzo axial, la línea neutra no se desplaza en igual a 0 y se mantiene constante. Y hasta aquí ya hemos acabado el examen de resistencia de materiales.